Hay que recordar eso. Estamos aquí para glorificar a Dios y hacer discípulos. Pero en el camino, Dios es tan grande, como ha planeado todos los detalles de nuestra vida, nos deja tener beneficios colaterales, ¿no? Beneficios colaterales como, por ejemplo, profesión, trabajo, casa, familia, hijos, vacaciones, lo que fuera, ¿no? Todas esas cosas divertidas que te gusta hacer, ya son beneficios colaterales que el Señor nos da. Bueno, no todas esas cosas que te parecen tan divertidas vienen de Dios también, ¿no? Eso es algo que es otro tema, ¿ya? Y ahora vamos a ver un nuevo ladrillo. Si quieres tener una vida indestructible, este ladrillo es un paso obligado para ti, para nosotros, que es el ladrillo del testimonio, ¿ya? El ladrillo del testimonio. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, cruzan el Mar Rojo, pasan 1001 peripecias en el desierto. Muchas de los problemas que enfrentan son a consecuencia de una mala actitud, ¿no? De una actitud de querer volver atrás, una actitud de abandonar, una actitud de no agradecer, de no tomar en cuenta la libertad que el Señor les había dado, de no hacer el juicio de valor correcto, ¿no? Ahora soy libre versus antes me sentía de repente en algunas cosas mejor, ¿no? Ellos menospreciaron la libertad que Dios les había dado y valoraron más, apreciaron más la esclavitud en la que vivían, porque en esa esclavitud tenían mucha comida, tenían de repente su televisor LCD, tenían un círculo de amigos muy divertido, pero no apreciaban la libertad que Dios les dio. En Gálatas el apóstol Pablo dice, hermanos, aprecien la libertad que Dios les ha dado. Dice, ustedes han sido llamados a libertad, aprecien, valoren esa libertad. Para saber el valor de la libertad bastaría con entrevistar a unos cuantos presos, ¿no? A gente que ha sido condenada pues, a cadena perpetua. Y pregúntale, ¿qué es lo que más quisieras en la vida? Y estoy seguro que todos te dirían, mayormente, ¿no? En su sano juicio te dirían, pues la libertad. Pero hermanos, nosotros tenemos libertad. Bueno, el pueblo de Israel menospreció esa libertad, pasó muchos problemas. De hecho, los 40 años allí dando vueltas fueron consecuencia de su mala actitud, ¿no? Del no valorar, no apreciar la libertad que Dios les había dado. Pero en medio de ese tránsito en el desierto, Dios les encarga algunas cosas, entre ellas construir un tabernáculo, una carpa grande que se llamó el tabernáculo de reunión, donde Dios pudiese poner el testimonio de su nombre. Pero además dentro de ese tabernáculo tuvo algunas cámaras o secciones, y en la última de ellas, llamada el lugar santísimo, donde el acceso era muy restringido, de hecho solamente el sumo sacerdote podía entrar cierta cantidad de veces al año, una vez al año. En ese lugar, en el lugar santísimo, había un arca. El arca del pacto era una caja, un arca, ¿no? Una caja donde se guardaban 3 cosas. Se guardaban en primer lugar las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, ¿no? Se guardaron en el arca del pacto. ¿Qué más se guardó? Una cajita de oro en la cual adentro tenía el maná, ¿no? Como testimonio. ¿Y qué más? Y la vara de Aarón que reverdeció, ¿no? Que floreció. Ahí estaban esos 3 elementos dentro del arca del pacto. Ahora, el arca del pacto, ¿qué simbolizaba? Simbolizaba la presencia de Dios en el campamento. O sea, toda vez que los judíos sabían que estaba el arca del pacto en el lugar que Dios había señalado, ellos sabían que la presencia de Dios estaba con ellos en el campamento. La historia de los monarcas, de las monarquías judías, después de Samuel, ¿no? Cuando ellos ya están establecidos en su tierra, en Palestina, se ve marcada por una serie de eventos que dependían de la presencia o el abandono o la ausencia de esta arca, del arca del pacto, dentro del pueblo, dentro de los linderos, de los límites de la nación israelita. Para ponerte en contexto, el sacerdote Elí, que era el sumo sacerdote del pueblo judío, tuvo 2 hijos que eran terribles, ¿no? Eran balas perdidas. Eran llamados a llevar adelante los oficios sacerdotales, la parte de adoración del pueblo. Sin embargo, ellos no vivían como sacerdotes, no eran terribles. Entonces, Dios, a consecuencia de esto y otras cosas más dentro del pueblo judío, manda destrucción de parte de sus enemigos, los filisteos. En una batalla
donde el pueblo, para tratar de alcanzar la victoria, decide llevar esta arca como si fuera un amuleto, porque recuerda, la presencia de Dios no es un amuleto, ¿no? Pero para estos judíos lo era. Entonces se fueron al campo de batalla y no les iba bien. Entonces dijeron, vamos a llevar el arca y como un amuleto la vamos a frotar como la lámpara mágica y vamos a ganar, ¿no? Y llevaron el arca y los filisteos vencieron a los israelitas y tomaron el arca. Este sacerdote Elí había mandado a sus hijos, por supuesto. Sus hijos murieron también en la batalla. Un hombre vino a dar la noticia, corriendo desde el campo de batalla. El sacerdote Elí estaba esperando por las noticias y leyó las noticias de que el pueblo había perdido, la batalla había sido un fracaso, no les había ido bien, que los hijos de este sacerdote habían fallecido, y le dio la noticia de que el arca había sido secuestrada, había sido capturada por los enemigos. Ante esto, la Biblia nos dice en capítulos anteriores, en 1 Samuel, que Elí, al escuchar esto, se cayó y se murió. Yo lo he dicho antes, ¿no? Este es un principio. Sin la presencia de Dios no vale la pena vivir. Y Elí lo sabía. Y bueno, pasó un tiempo. Samuel llegó a ser juez, sacerdote, encargado de llevar la vida religiosa, espiritual del pueblo. Pero mientras esto pasaba, el arca del pacto se fue, dentro del pueblo filisteo, fue corriendo su propia historia, en paralelo, ¿no? Llegó a una ciudad de los filisteos, la pusieron como un trofeo de guerra en el templo de su Dios, este pueblo filisteo, lo pusieron en el templo de su Dios. Al otro día van a ver qué resultó, y el Dios de estos filisteos la estatua se había inclinado, curioso, ¿no? Había cambiado de posición la estatua y estaba inclinada frente al arca del pacto. Los filisteos dicen, no puede ser, la acomodaron nuevamente, la misma historia. De pronto lo pusieron en otra ciudad. ¿Qué hizo la presencia de Dios? Hirió con plaga a toda la gente de esta ciudad. Entonces los filisteos dijeron, no, de verdad esta cajita es la presencia de Dios y con nosotros no quiere nada, así que vamos a devolverla. Entonces lo pusieron en unos carritos y lo dejaron descender por una colina, ¿no? Entonces bajó el carrito, ¿no? Y el arca del pacto bajó y llegó a un lugar llamado Bet-Semes. Y ese era un pueblo dentro ya del territorio judío. Entonces estos hombres se alegraron, reconocieron el arca porque seguro la habían visto en fotos, la habían visto en el internet, la habían publicado en el Facebook, seguro tenía su página de Facebook, el arca del pacto. Y cuando reconocieron el arca, la pusieron en un lugar y tuvieron la humana, explicable, natural curiosidad de mirar qué había dentro. Oye, todos los judíos sabían que había dentro, pero no lo habían visto. Abrieron, vamos al versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá de entre nosotros? Una cosa importante sobre el tema del arca del pacto es que representaba, testimoniaba la presencia de Dios, pero nadie podía ver adentro. Y si miraban adentro, se morían. 50,070 hombres murieron ese día. Imagínate, yo no creo que los 50,000 miraron a la vez. No, ¿cómo pueden mirar 50,000 dentro? Es imposible, ¿no? Salvo que haya sido una transmisión, pues, ¿no? Vía microondas y todos los que estaban viendo la televisión se murieron. No creo que haya sido así. Pero siempre, toma nota de esto, ¿no? Lo vimos hace unas semanas también cuando hablamos del pecado de Acán. Dentro de la comunidad de la iglesia, felizmente o lamentablemente, desde que somos un cuerpo, el pecado de uno afecta al otro siempre. Hay algo malo en nuestros impulsos naturales, humanos, en nuestros deseos y nuestras ganas, ¿no? Todos queremos sentirnos bien, todos queremos hacer lo que nos gusta, tenemos deseos, anhelos grandes, intenciones lindas, ideas fabulosas, pero no todo eso, de verdad, nos conecta con la presencia de Dios. Hay que tener cuidado. No vaya a ser que nos pase en nuestra vida emocional, financiera, cotidiana, relacional, lo que les pasó a los hombres de Bet-Semes.
por seguir sus impulsos. No, conversaba con mi esposa esta mañana, ¿no? Sobre los argumentos que nos mueven a hacer las cosas, o las razones o los motivos. Vamos a ver de eso ahora más adelante un poquito. Pero nunca puede ser un argumento válido para nosotros esta frase, ¿no? Porque quiero. No, eso no es razonable, ¿no? ¿Por qué haces esto? Porque quiero. Puede ser una razón contundente, pero para Dios no es razonable. Déjame ponerte otro ejemplo. Vamos al libro de Levítico, por favor. Nuevamente volvemos a nuestra escena del pueblo en el desierto. Bueno, hay tantas historias que contar del pueblo en el desierto. Pues, estuvieron 40 años, pues, ¿no? O sea, hay bastante. Se estuvieron toda mi vida. Realmente para mí fue toda una vida estar en el desierto. Bueno, y ahí en el desierto, Dios les dio ciertas normas para ejercer ciertos oficios dentro del tabernáculo de reunión, ¿no? Esta carpa grandota. Y una de ellas es mantener ciertos fuegos. Tenían que mantener ahí ciertos fuegos encendidos. Pero estos fuegos habían sido estipulados y reglamentados por Dios. Ya, de ahí no había que desviarse. Aarón, el sumo sacerdote, tenía 2 hijos muy notables que servían ahí en el tabernáculo, que eran Nadab y Abiú. Estos hicieron lo siguiente, capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Bueno, había fuego que había que poner en los incensarios dentro del tabernáculo. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero nota lo que dice después. Y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego. ¿Qué cosa dice? Repite fuerte, por favor. ¿Fuego qué? Más fuerte, por favor. ¿Fuego? Y dice además que Él, se refiere a Dios, nunca les mandó. Cuando nosotros ofrecemos a Dios algo que Él no nos manda, Dios le pone una etiqueta a eso. ¿Cómo le llama? Fuerte, ¿cómo le llama? Extraño. Dile que está a tu costado, no voy a darle nada extraño al Señor. Dile. Nada extraño. Nada extraño. Métete eso en la cabeza. No podemos traer al Señor nada extraño. Lo hemos dicho también en semanas anteriores. Están estos 2 hermanos, Abel, Caín y Abel, ¿no? Abel y Caín. Están estos 2 hermanos ahí. Los 2 trajeron una ofrenda al Señor. ¿Cuál de esas 2 ofrendas era extraña? La de Caín era extraña, porque no era lo que Dios pidió. Ojo, es interesante que Dios no dice era bueno o era malo. Dios dice era extraño. Nosotros podemos venir con muchas cosas muy buenas al Señor, pero el Señor dice, pero esto es extraño. Yo no pido esto. Esto no es algo que yo requiero. No tienes que presentarme esto. Es raro, es extraño. No tiene nada que ver con mi naturaleza. No está predeterminado por mí. En mi configuración como Dios, en mi esencia como Dios, esto no tiene nada que ver. No se ajusta a mis parámetros, a mis estándares, a mis demandas. Es extraño. Y hay que tener mucho cuidado porque, nosotros somos tan creativos, ¿no? Encima estamos en La Molina, como hemos dicho, ¿no? El distrito más creativo, que se nos ocurre traer cada cosa extraña al Señor. Hay que tener mucho cuidado. Pero nuevamente, el pueblo aquí se encuentra pues con este problema, ¿no? de obedecer a Dios o simplemente seguir sus deseos personales. El arca del pacto, como te dije, marcaba el sentido de, está Dios ahí, aunque yo no puedo verlo, esto basta para saber que Dios está ahí, esto me testifica, me da testimonio. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el ladrillo llamado testimonio para nosotros? Gracias a Dios todos tenemos un presente en el Señor, lindo, espectacular, de repente con algunos problemas y dificultades, pero el Señor nos ha dado hoy un nuevo día. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy es un nuevo día. ¿Por qué no le aplaudimos al Señor? Es un nuevo día. Yo creo que todos juntos podemos darle gracias al Señor porque es un nuevo día en nuestra vida. Amén. Lindo.
Estamos convencidos, y vas a decir un fuerte amén si estás convencido de esto junto conmigo. Estamos convencidos de que el futuro es auspicioso en el Señor. Amén. Pero tenemos un presente, tenemos un futuro, pero tenemos un pasado también. Y muchos tenemos que reconocer que nuestro pasado fue un pasado un poco distante, diferente, extraño para el Señor, ¿verdad? Entonces todos nosotros tenemos un testimonio que contarle a los demás de lo que el Señor hizo con nosotros. Y en eso se basa el ladrillo llamado testimonio. Vamos a Hechos, capítulo 21. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el arca del pacto? En que la gente no puede ver dentro de nosotros. Nadie puede, bueno, salvo un médico, ¿no? Y en una situación extrema, pero la gente ahí alrededor de nosotros no anda abriéndonos y viendo qué hay en nuestro corazón, ¿no? A ver qué tripas tenemos adentro, ¿no? Aunque no se dice así, según un médico amigo me dijo, no se dice tripas, ¿no? Pero qué cosas tenemos adentro, nadie puede verlo. Pero nuestro testimonio ya tiene que reflejar lo que hay adentro y tiene que ser definitivo para los demás. Vamos a ver cómo Pablo usó su testimonio, ¿ya? Versículo 37. Pablo ejerce pidiendo permiso al tribuno su primera defensa. Vamos a ver 5 defensas que nos van a mostrar 5 pilares del testimonio, ¿ya? Del ladrillo llamado testimonio para nosotros. Primera defensa que usa el apóstol Pablo. Versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Porque le habló en griego. 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? El tribuno estaba confundido sobre quién era Pablo, ¿no? Le dice, ¿tú te pareces, no, a este tipo? 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, ¿no? Tranquilos, ¿no? Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, mire, Pablo habla esta vez en otro idioma, ¿no? En el idioma de su pueblo, los judíos. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, el camino del Señor, ¿no? Hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad de la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré a los gentiles. Y lo oyeron hasta esta palabra. ¿Hasta qué palabra? Hasta cuando dijo, ve a los gentiles, a los que no son judíos, a los que los judíos llamaban perros.
Dice, y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz y dijeron, quita de la tierra a tal hombre, borra su nombre debajo de la faz de la tierra. No, en otras palabras, porque no conviene que viva. Y como comenzaron a hacer alboroto y ya querían matarle, otra vez el tribuno lo metió. ¿En qué se basó la primera defensa de Pablo frente a su pueblo? En el primer pilar que nosotros tenemos que considerar para el testimonio. El testimonio, como te dije, reposa sobre 5 pilares. El primer pilar es el siguiente, el motivo. Pablo aquí dice algo muy interesante, ¿no? Vamos a retroceder un poco. Y él explica aquí en el versículo 6, dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y empieza a narrar su testimonio. Pablo les dice a los judíos, esperen, antes de juzgarme, yo quiero que sepan ustedes por qué hago lo que hago. Siempre hay una explicación. Siempre hay algo detrás de eso. Hermanos, nuestro testimonio, la forma en que los demás nos ven, tiene que tener para nosotros mismos una explicación. Hay algo que es muy importante, hermanos. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué damos una ofrenda si es que la damos, ¿no? ¿Por qué nos animamos a de repente por ahí en un arrebato de espiritualismo, espiritualoidad, no sé cómo se llame, poner por ahí una canción con un mensaje religioso cristiano, ¿no? ¿Por qué hacemos esas cosas? ¿Por qué de pronto se nos da en medio de un problema, a veces, mayormente, ¿no? Se nos da por orar, ¿no? De vez en cuando, para orar y decir, Señor, ayúdanos. ¿Por qué se nos da eso? ¿Cuál es el motivo? Si nos preguntaran a nosotros, ¿por qué? ¿Tú qué responderías? En tu mente nomás, ¿qué responderías? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Sobre qué motivo reposa tu testimonio? Pablo dice, el motivo de que yo soy así es que un día, bien interesante, yo no era así y alguien me mostró de que estaba equivocado. Como te dije hace un ratito, hoy es un nuevo día. Hoy tenemos, de parte del Señor, vemos tantas cosas con claridad, ¿no? Hoy día recibimos de Él la posibilidad de reunirnos, de entender su palabra, de crecer, de recibir la asistencia del Espíritu Santo cada día para poder crecer, avanzar y que Él nos revele quién es el Señor Jesús, de apuntalar nuestra fe en Él. Pero no siempre fue así, ¿verdad? No siempre fue así. Hoy día yo amo a mi esposa, amo a mis hijos y tengo en mi mente un paradigma, un patrón de lo que es una familia y un matrimonio, pero no siempre fue así. Antes yo tenía otro patrón en la cabeza. Por un momento, piensa ahí donde estás, ¿cómo eras antes? De repente por ahí alguno va a decir, bueno, yo era igualito que soy ahora. Una cosa muy bonita, no digo que sea mejor, pero una cosa muy bonita y por algo Jesús lo dijo, ¿no? Lo conversé también hace unas semanas con un amigo. Él y yo conversábamos de una cosa que a los dos nos mueve mucho, ¿no? En el ministerio. Él me decía, Martín, yo le agradezco a Dios de que Él me rescató de cosas que yo puedo recordar realmente. Y los dos quedamos de acuerdo en esto, ¿no? No es que nos gloriamos del pecado, de la vida pasada, no. Pero es que es bonito recordar cuánto el Señor te ha perdonado. Jesús lo dijo de esta forma, ¿no? Al que más se le perdona, más ama. Yo no creo que se refería exactamente a una medición, a un peso en balanza de amor, ¿no? Pero yo creo que no existe eso. Hay una sola forma de amar a Dios y es con todo. Lo hemos visto. Así dice la palabra, ¿no? Existe una sola forma. Entonces, ¿a qué se refiere? Yo creo que se refiere a la relación con los demás. El apóstol Juan dice, la única forma que tenemos de mostrar nuestro amor por Dios, dado que a Él no se le ve, y las oraciones que yo hago, sentidas, esas conversaciones, esas charlas de amor que yo tengo con Él, son tan personales y privadas. Y tendrían que ser así, ¿no? Jesús lo establece en Mateo 6 de esa forma. Juan dice,
tiene esta tesis, ¿no? Dado que eso es una realidad, entonces la única forma que tenemos nosotros de mostrar nuestro amor con Dios es cómo amamos a nuestros hermanos. Construyendo bien la idea, a quien mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cómo lo demuestras? Porque no juzgas a los demás. Porque no eres un fariseo que condena, tú deberías ser así como yo. Porque no eres un especialista en tratar de convertir a los demás en tu paradigma y patrón de vida. Sino porque te das cuenta que todos, incluyéndote a ti mismo, cargamos con miserias, entonces hay que amar. Y Dios espera, hermanos, de verdad, que nosotros tengamos este tipo de amor genuino, no un amor embotellado, ¿no? Los fariseos, para mí los fariseos constituyen un ejemplo vivo de lo que muchas veces todos somos, ¿no? Era gente con una fe embotellada, ¿no? Con un fervor de cliché, ¿no? Con una tendencia a realzar lo organizacional sobre lo genuinamente espiritual, ¿no? Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son una organización, una serie de normas y paradigmas establecidos pues por nuestra organización. No dijo eso, dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, punto, nada más. Entonces, yo te invito de verdad que recuerdes que no siempre fuiste así. Y si no siempre fuiste así, ten misericordia. Aprende a tener misericordia. Yo encuentro que la ley fue dada una sola vez, que Jesús murió una sola vez, pero sin embargo la Biblia me declara que sus misericordias son nuevas todas las mañanas. ¿No te parece genial eso? ¿No te parece que lo único que Dios renueva todo el tiempo es su misericordia? Y qué lindo es poder mirar a los demás, ¿no? Con ojos de misericordia. No quita, hermanos, no quita de que hay cosas que están mal y están mal. Y si hay que decir que algo está mal, pues lo decimos. Pablo nos dice que nuestra palabra debe ser sazonada con sal, ¿no? Para dar gracia a los oyentes. Es decir, cuando yo voy a decir algo, voy a buscar la mejor manera, el mejor momento, la mejor aproximación a la persona para que me pueda escuchar. Y lo voy a decir, por supuesto. Una cosa fabulosa del Señor Jesús es que a pesar de que predicaba siempre el mismo mensaje, como aquí en Raíces y Alas, ¿no? Yo te he dicho hace un tiempo, descubrí que yo predico siempre lo mismo, ¿no? Porque el mensaje es uno solo en realidad, ¿no? A pesar de que Jesús predicaba siempre el mismo mensaje, no andaba discutiéndolo con las personas. Al contrario, vemos muchas escenas en su vida, en su ministerio, donde él sabía de una manera muy astuta escaparse de las discusiones, ¿no? ¿Por quién haces estas señales? Dice, a ver, Juan Bautista ¿era un mensajero de Dios o de los hombres? Y pues si respondemos una cosa, va a ser un problema. No sabemos. Yo tampoco sigo con la discusión. Permiso. Y seguía, ¿no? ¿Es lícito dar tributo a César? A ver, trae para acá. ¿De quién es la imagen? Ya, haz lo que te toca y déjame tranquilo a mí. Jesús no andaba con tonterías, no daba vueltas a las cosas. No den vueltas. El dar vueltas muestra falta de madurez y muestra escasez de misericordia. Dios no nos ha mandado a cambiar pañales a nadie ni a cambiar de vida a nadie. Aquí estamos y yo veo una lógica de Dios. Eso quieres, eso tienes. Entonces, aprendamos eso, hermanos. Bueno, me he ido un poquito, pero vamos a jalarlo nuevamente al tema del testimonio, su primer pilar, el motivo. Recuerda entonces, no siempre fuiste así. Dale gracias a Dios por quien eres ahora. Pero recuerda, hay que comenzar a tener misericordia. Dice la Biblia, misericordia quiero y
y no sacrificios. Podemos estar golpeándonos el pecho, ¿no? Andamos cuidándonos de las formas. No, que hay que tener cuidado, que hay que hacer por aquí, que el Señor quiere que nosotros andemos así, aburridos, que por aquí, que por allá. Andamos golpeándonos el pecho y nos olvidamos que hay que tener misericordia. Y Dios dice, misericordia quiero y no sacrificios. Oye, pero yo predico todos los domingos, soy pastor de Raíces y Alas. Misericordia quiero y no sacrificios. Oye, pero yo pongo los cables todo día, yo sirvo ahí anónimamente, ¿no? Porque mi tesoro está en el cielo. Lo que tú quieras, pero Dios quiere misericordia y no sacrificios. Que yo canto aquí, canto cada vez más bonito, ¿no? Y prendo moto. No. La Biblia dice, misericordia quiero y no sacrificios. No, que yo... No sé, yo doy todo para la obra, yo he hecho posible pues que se construya este local. Misericordia quiero y no sacrificios. Recuerda eso. Eso es muy importante. No vamos a poder construir un testimonio si no recordamos el motivo. El motivo es que estábamos equivocados y el Señor nos perdonó. Recuerda eso. Tú y yo no buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí. Yo los elegí a ustedes. No te olvides de eso nunca. Hoy en día las iglesias cristianas sufren, se destruyen, se caen a pedazos. Por estar preocupándonos en lo macro nos olvidamos de lo micro y estamos perdiendo la esencia dentro de la iglesia. Nos hemos olvidado cuál es la razón, el motivo por la que estamos aquí. Yo te lo repito, porque estábamos equivocados y el Señor nos perdonó y nos mostró la verdad. O sea, ¿quién de nosotros tiene el derecho de decir yo tengo la razón? Ninguno. Yo tengo la verdad, ninguno. Porque la verdad no es una posesión, por cierto, la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad.